Es uno de los exorcistas más reclamados en España y en todo el mundo. Se ha enfrentado al diablo en decenas de ocasiones, poniendo en riesgo su propia vida. Ha vivido situaciones terribles que parecen imposibles de creer. ¿Cómo actúa una persona poseída por el diablo y en qué lugar de España se concentran el mayor número de manifestaciones demoníacas? Usted, padre, es uno de los exorcistas más respetados, más seguidos y más reconocidos. ¿Cuál es el trabajo de un exorcista? Bueno, el exorcismo es una serie de oraciones que hace la Iglesia Católica para las pocas personas que ve que sufren algún tipo de influencia demoníaca. Pocas. Sí, realmente, Sí. Fíjese, aquí en España estamos 46 millones de habitantes, si no me equivoco, y cuando recibía a las personas, al cabo de todo un año, encontraba unos 4 casos de posesión, de 46 millones. De posesión, entiendo que es que el diablo entra dentro de la persona. Sí, hay 2 tipos de fenómenos distintos. Uno, solo la influencia. Es cuando hay un espíritu que está dentro de la persona tentando muy fuertemente. Digo dentro porque cuando se ora por la persona siente algo que sale de dentro, empieza a temblar, o siente ganas de vomitar, cosas por el estilo, pero no va más allá. La posesión es un grado superior, es cuando la persona cae al suelo, pierde la conciencia, el espíritu habla a través de él. De esos hay muy pocos casos, de influencias hay más casos. ¿En Madrid ha habido alguno? Sí, claro, por eso el anterior cardenal nombró a 8 exorcistas para esta diócesis. Se ha enfrentado usted muchas veces al diablo. ¿Cuál fue la primera manifestación que usted detectó que ahí estaba y que tenía que luchar contra él? Bueno, la primera vez que vi eso fue cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura y fui a ver el trabajo del benemérito padre Amorth en Roma, el exorcista de Roma. Allí fue cuando por primera vez vi lo que tantas veces había leído en libros, porque yo nunca había visto un poseso. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué vio? Bueno, vi a un sacerdote encantador, amable, simpático, que llegaba alguien a verle, él tenía una breve conversación. ¿Qué te pasa? Se lo explicaba y entonces se ponía a orar. Y cuando oraba, algunas personas de las que recibía, no todas, se transformaban, entraban en trance, hablaban con otra voz, eran agresivas, trataban de atacarle, pero desde una viejecita educada, bondadosa, que se transformaba en alguien que quería morderle, hasta todo tipo de personas. La gente piensa, esto solo les pasa a los religiosos, a los que... No, cualquier tipo de persona de trasfondo cultural, sea ateo o sea no católico. ¿Qué le puede pasar, padre? ¿Usted pasó miedo en aquella vez, la primera vez? No, porque estaba todo el equipo de él, Claro. Allí sujetaban a la persona a plena luz del día. No pasé. Porque adquieren una fuerza como poderosísima, ¿no? Algún caso. Normalmente es la misma persona, solo que muy violenta. Solo hay algún caso, muy de vez en cuando, que es llamativo. Sí. ¿Cómo fue su primer exorcismo? Típico caso normal, que oras y de pronto cambia, de pronto entra en trance y sigues orando hasta que... Esa es la dinámica, orar hasta que esa persona se libere. ¿Pero usted cuando lo recibió pensaba que era alguien poseído o alguien trastornado? Yo pensaba que estaba trastornada esa mujer totalmente. Estaba seguro de que no estaba poseída, pero ¿cuál fue mi sorpresa al ponerme a orar? Que de pronto sucedió lo que yo había visto en Roma. Tendría 28 años más o menos. Joven, padre. Sí. Casada, con un niño y... ¿Y todo iba bien en su vida? No, ella pensaba que había espíritus alrededor de ella. Lo que pasa es que se manifestaron a través de ella, sí. Claro, entonces usted, padre, pensó, está zumbada. Claro, el problema es que la esquizofrenia es muy parecida, oyen voces, etc. Ojalá
se pudiera curar la esquizofrenia con exorcismos, pero no es así. No. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas que oyen voces, etcétera, el 99,9% son esquizofrénicos y hay que enviarles a un psiquiatra. Pero no era así. No. Claro, hablando con ella era normal. Pero esas oraciones que son especiales, supongo, no son las mismas que rezamos en misa. Bueno, hay demonios que se manifiestan ante las simples oraciones de la misa, ante los salmos, ante oraciones normales. Hay otros en los que el exorcista tiene que insistir más. Si hay una persona que tiene un espíritu dentro, pero esa persona está a gusto con su pecado, con su perversidad, con su maldad y no quiere cambiar, hagamos las oraciones que hagamos, no se va a manifestar nada. Es decir, si yo ahora mismo exorcizara a Hitler, que estuviera aquí delante, Hitler diría, es usted un loco, y se marcharía y no pasaría nada. Pero si él en algún momento hubiera dudado, hubiera tenido y me hubiera venido a ver, entonces sí que se hubiera podido manifestar. La película del exorcista, que yo no he podido ver entera, yo no serviría para lo suyo, padre, imposible, porque me muero de miedo. Refleja bien lo que puede llegar a ser una práctica exorcista, lo que esa posesión, ese verde por la boca. Bueno, la parte del ritual está fidelísimamente reflejada. El exorcismo, ante todo, es un sacerdote con un libro leyendo de agua bendita. Agua bendita y mostrándole un crucifijo. No se hacen más cosas raras. El poseído se muestra como La parte del poseído es más exagerada, es más... ¿Pero cuánto más? No mucho. Lo que sucede en un exorcismo es que la persona se pone a gritar, se pone furiosa... Cambia de voz, como ella. Pero normalmente no pasa más. Es decir, no va a cambiar el color de la cara, salvo que se congestiona. Eso sí que es muy común, se pone muy roja por la fuerza. No va a bajar la temperatura. Pero hablan en otra lengua, son capaces. La mayor parte de los posesos, aunque alguna excepción ha habido, dicen cosas sin sentido que parecen otras lenguas, pero son sin sentido. Yo no veo que eso sea ninguna lengua conocida. Es un bla, 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 que no me preguntes por qué lo hacen, pero lo hacen muchísimos. Después de su primer exorcismo fueron llegándole otros casos, ¿no? Sí, bueno, yo era párroco y entonces esto era una faceta solamente. O sea, yo, si me preguntaban qué eres, soy párroco. Pero empezaron a llegar más personas, más personas, más personas. ¿Por qué siguió, padre? Porque es arriesgado para usted. ¿Qué carrera tan dura? Entre tinieblas. Bueno, yo seguí por una obra de caridad, porque a mí lo que siempre me había gustado era escribir. Yo siempre me había visto como un párroco que escribía. Pero incluso en un momento dado dije, se acabó, ya no vuelvo a hacer nada más, ya he cubierto mi cupo. Porque me daba cuenta de que la labor del exorcismo es muy criticada por mucha gente. Hay unos que ya... Por la Iglesia incluso. Hay incluso algunos hermanos que son un poco racionalistas, también eso hay que decirlo. ¿Y de ese caso que figuradamente usted llama Marta? Bueno, ¿Con qué había jugado para tener ese No, mal es un caso que no sabemos por qué le entró. Marta estaba poseída por 5 demonios, ¿no? Bueno, al principio eran 7, sí. Él es tu juez algún día. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Mira a Jesús. Por el nombre de Jesús. Ese tipo de casos largos que los hay en el mundo, en todos los países, porque hay otros casos que acaban enseguida, que acaban en una sola sesión. Los casos así más difíciles son casos en que una persona normal de pronto empiezan a pasarle cosas extraordinarias. Por ejemplo, entró en su habitación y vio a esta chica como era zarandeada sobre la cama, como si fuera un muñeco. Y después en otro momento dado, nadie la coja. Como si alguien la cogiera de los pies y la zarandeara. Eso lo vio usted, padre. Eso lo vio la madre. La madre. Sí. Y en otro momento la vio levitar. Esa fue la razón por la que desde el primer momento buscaron un exorcista, no un psiquiatra. Porque yo ha habido casos que he dicho, ¿por qué no habéis ido antes a un psiquiatra? Y entonces te cuentan, padre, vimos tal cosa.
Y es verdad, a veces ocurren cosas que uno dice, pues esto ya no es natural, esto ya no es natural. Levitar, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿eh? Hay que dejar, que te zarandeen tampoco. hay que dejar claro que la mayor parte de las personas que van a ver a los exorcistas es porque sienten que a raíz de algo esotérico su vida ha cambiado radicalmente y sienten algo alrededor de ellas. ¿Te puede elegir así el diablo? Yo lo único que veo son las personas. Yo nunca he visto al demonio, nunca lo he visto. Yo no veo nada del mundo espiritual, ni lo he visto hasta ahora. La razón por la que yo creo en esto es que mi sentido común me dice, mira, esto funciona. Estas personas vienen con este problema y después quedan liberadas. ¿Qué pasó con Marta? ¿Dónde está Marta? Marta quedó liberada y lleva una vida normal. Liberada de los 7 diablos, no 1 ni 2. Lleva una vida completamente normal. ¿Y cómo lleva ella el haber estado poseída? ¿Tiene hijos, Marta? No, no tiene hijos todavía, pero... ¿Qué años tiene Marta ahora? Menos de 90, pero sí que es mayor de edad. Padre, menos de 90. Parece usted el presidente de gobierno cuando le preguntábamos quién iba a ser los candidatos. Él podría ser mucho más gallego que yo a su lado no... ¿Qué es más difícil decirle a una madre? Su hija no está bien, tiene que ir a un psiquiatra o ingresar, o su hija está poseída. O sea, cada exorcista en cada diócesis del mundo, él va a decir, según su buen entender, su sentido común, su experiencia, si lo que sufre alguien es simplemente pecado, una enfermedad mental o hay algo extraordinario. Y entonces dirá, pues no, tú lo que necesitas es un psicólogo. Yo... Usted ha contado, ¿no? Con psiquiatras y psicólogos. Cantidad de veces les decía, no, mira, tienes que buscar un psicólogo para esto, tal. En otros casos les decía, mira, no, lo único que tienes que hacer es poner en orden tu alma. Confiésate, lleva una vida mejor, ¿no? En otros casos sí que se le decía, mire, esto que ha pasado no es normal, que yo ore por usted y esa persona sienta en su cuerpo físicamente, desde náuseas o hasta vómitos, hasta ponerse a temblar, como un anillo de acero que le aprieta la cabeza, cosas por el estilo. ¿Cuántas sesiones son necesarias para limpiar a una persona? Hay casos que acaban pronto y hay casos que requieren mucho tiempo. Pero bueno, en general yo diría que la mayor parte de los casos en 4, 6 sesiones, 10 acaban. ¿Cuándo tiene que ir una persona a un sacerdote a decirle algo me está pasando? Necesito ir a ver al padre Fortea o a otro exorcista que me vea. Sí, primero de todo, para que nadie piense que estoy haciendo propaganda de mí mismo, las personas que crean que sufren algo, a quien deben dirigirse es a los obispados. Ajá. Es decir, cada uno donde viva, si vive en Granada, pues en Granada, si vive en Santiago, que de ahí le derivarán. Y de allí le derivarán a la persona que ellos tienen especializada. Bien. Segunda cosa, la mayor parte de las personas solo sufren tentaciones, no sufren ninguna acción extraordinaria. ¿Qué tipo de tentaciones, padre? Tentaciones de todo tipo, todos los pecados capitales, desde la envidia, pasando por el odio, el rencor, tentaciones a mentir. Bien, eso es natural. Después hay algunas personas que sufren algo extraordinario. Pongo un ejemplo. Vale. Alguien está de turismo en el Caribe y en plan de broma después de la cena le dicen vamos a un brujo a que nos haga una serie de invocaciones para tener buena suerte, para que nos haga una limpieza. O van a Cuba y les llevan a un santero. Sí, vamos, para que te vayan mejor los negocios. Bueno, lo hacen medio en broma, medio en serio, pero esa noche en el hotel, el marido, por ejemplo, pues se despierta bañado en sudor, con unas pesadillas tremendas. Bueno, no le da más importancia. Esa persona, después de haber entrado en contacto con ese mundo esotérico, vuelve a su casa, pero las pesadillas continúan, siente presencias, no estoy solo, empieza a sentirse peor y cuando ya empieza a preocuparse más es cuando va a un bautizo, a una primera comunión y al entrar en la iglesia le entran ganas de vomitar. Dice, pero ¿qué
está pasando aquí? Cada vez que entro en una iglesia me pongo malo. Bien, un cuadro como el que acabo de escribir sí que sería suficiente para decir, voy a ver al especialista. Pues padre, le tengo que decir, y usted lo sabe también, que hay muchísimos anuncios donde ofrecen los servicios de brujería, santerismo, o sea, que es una pandemia. Cuanto más avance la brujería en Occidente, más exorcistas va a tener que haber. No significa que todo el que va a quedar poseído, no. Pero para nosotros, todo el que va se va a arriesgar a que vuelva a casa con una entidad acompañándole. Y hay mucho riesgo entonces también con el espiritismo en la Ouija, eso que se hace, que empiezan a hacerlo los adolescentes, como una tontuna, como un juego, y se convierte en... Sí, el espiritismo, el problema es que de pronto allí cuando se manifiesta algo, pero ¿cómo saber si es el alma de tu abuelo o es un demonio? No hay forma. Van a salir ahí unas letras, pero un demonio se puede hacer pasar por quien sea. Pero la brujería es mucho peor, porque en el espiritismo simplemente es alguien que tiene curiosidad. En la brujería, especialmente cuando uno va a dañar a alguien, quiero vengarme de este, claro. Es como decir, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Es como si Dios dijera, tú quieres dañar a los otros a través de la intervención de los poderes de las tinieblas. Pues sería justo, no digo que lo vaya a hacer siempre Dios, pero sería justo que tú experimentes un poco lo que es ese poder de las tinieblas. Ajá. Yo entiendo que cuando se refiere a la brujería también se refiere a la videncia, a estas personas que te leen el futuro, que no te hacen brujería ni nada, sino que son videntes. No. ¿Ustedes, la Iglesia, entiende que hay personas que puedan tener un don? Sí. De predecir el futuro porque tengan la pituitaria más desarrollada, no lo sé. Sí, no es lo mismo la videncia que la brujería. Perfecto. La Iglesia no recomienda para nada el que la gente vaya a videntes. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener un don, pero muchos otros son gente que simplemente va a vivir de hacer que la gente piense que tiene. Pero eso lo hay un poco en todas las profesiones. Entonces, eso para empezar. Después hay videntes que lo mezclan con brujería. Sí. Después hay videntes que tienen dones pero que vienen de abajo, del infierno. Y después sí que es cierto que hay un número de personas que tienen un don. Un don. Y que no han hecho nada, simplemente lo han tenido desde pequeño. Porque usted lo experimentó, de hecho, con su padre. Sí, los que me estén escuchando de Navarra, y sobre todo de Pamplona, se acordarán de que había un señor en Burlada que se llamaba el Brujo. Este buen señor no tenía nada de brujo. Había sido un pastor, tal como me dijo una persona, que en un momento dado recibió un don para ver las enfermedades. Sí. Y este señor tenía su tienda de hierbas medicinales y miraba y te decía, usted tiene esto, esto. Yo lo comprobé con mi padre. Mi padre lo vio y sin hacerle preguntas le dijo, cáncer de páncreas. Está extendido por este órgano, este. No hay nada que hacer. No hizo ninguna pregunta. ¿Y su padre había sido diagnosticado? Y mi padre, un mes antes, le habían diagnosticado cáncer. Sí. Increíble. Nosotros somos de Huesca, de un lugar que es Barbastro. Tuvimos que ir muchas horas de distancia. No nos conocía de nada. No hizo ninguna pregunta. Cada día recibía mucha gente. Padre, ¿hacer este tipo de trabajo le acercó más a Dios? Sí. Me acercó mucho más a Dios. Es que yo creo que la gente, padre, desconoce hasta qué punto eso es como algo que queremos no ver, pero existe. De hecho, su santidad el Papa no hace mucho dijo que se estaba preparando más exorcistas porque con todo lo que está sucediendo en el mundo estaban ustedes detectando que había más mal del habitual. Realmente lo único que ha hecho el Santo Padre ha sido reafirmar la doctrina de que el mal no solamente procede de personas que libremente hacen, personas humanas que hacen pecados, sino que también hay espíritus condenados que son los demonios que aparecen en la Biblia. Esa doctrina ha sido la que él ha reafirmado en varias ocasiones. La fe de la Iglesia afirma
que el demonio existe. Y Jesús en el Evangelio hizo exorcismos y entregó el poder de exorcizar. Yo no sé cómo dormir esta noche, porque tengo tanto respeto que me da mucho miedo. Es lógico que el tema del demonio, A mí me da terror. Yo me santiguo siempre. Instintivamente nos alejemos de él. Mucho. Es lógico. Es solamente alguien que no es sensato se pone en el peligro. ¿Por qué ya no hay en prácticamente todas las iglesias agua bendita? Eso es verdad, yo se lo digo mucho a los sacerdotes, poned un poco de agua bendita a la entrada, no solamente para alejar al demonio que no nos despiste cuando estemos dentro de la iglesia, que si no nos puede tentar a despistarnos, aunque dentro de la iglesia va a haber menos tentaciones, porque al demonio no le gusta estar dentro de un lugar sagrado, pero algunos resisten y si tú te santiguas, eso le va a alejar más. Pero además, el agua bendita es un símbolo de purificación, es un símbolo que nos recuerda al bautismo. Es como decir, Señor, envía tu gracia a mí porque ahora quiero sentarme aquí a hablar contigo. Lo más extraordinario, padre, que usted ha presenciado. A mí me ha llegado durante años todo lo raro. Por defecto decían, bueno, vamos a enviárselo al padre Fortea. Tiene usted un imán. Entonces, no, por defecto decían, aquí, pues al padre Fortea, a ver qué dice. Yo he visto las manifestaciones extraordinarias del bien en profecías, en sanaciones, curaciones de enfermedades, que yo allí verdaderamente es para quitarse el sombrero y decir, ya creía, pero ahora multiplico mi fe por 100. Esta pregunta es muy fea, porque a mí no me gusta hablar de dinero, pero un exorcismo cuesta dinero. Un exorcismo no cuesta absolutamente nada, nada. ¿Y cuántos exorcistas autorizados por la Iglesia hay en España? Yo diría que ahora mismo habrá unos 15. Poquitos, padre. Tampoco es que estén trabajando 8 horas al día, o sea, la mayor parte de ellos son párrocos que hacen muchísimas otras cosas, pero que dedican un tiempo a la semana a recibir personas que dicen, me pueden mirar a ver si tengo algo, y ellos les miran. ¿Cuál es el lugar de España donde más posesiones hay? Ay, Más no me lo diga, padre. ¿Puede ser que en la costa? No más posesiones, pero todos Como estarán la costa ya... siempre a todo. Pero todos los que nos hemos dedicado a esto, siempre hay que reconocer que hay un lugar donde todo lo relativo a los espíritus se multiplica por 100, y es Galicia. Ay, pues... En Galicia, no sé por qué, pero ocurren muchas cosas. No lo sé por qué. Esas cosas. Pero nos llegan muchos casos y realmente ocurren muchas cosas. No es que allí haya más preocupación. Realmente, no sé por qué, allí ocurren más hechos extraordinarios de aparición de almas, de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. De todas sus relaciones, encuentros con el demonio, ¿qué ha aprendido, padre? Lo que he aprendido es que Dios podía habernos enviado directamente al cielo sin pasar por la vida. Vaya. Sí, pero entonces todos en el cielo hubiéramos estado con la mínima bienaventuranza. Dios nos ha dado la posibilidad de la vida para que nuestra alma se llene de amor. O sea, lo único que Dios no puede crear es amor. Pues muchísimas gracias, padre, por su alma, que espero que me haya hecho un poco más bonita la mía. Muchas gracias, padre, de verdad. gracias. Muchas gracias. Bueno, es habitual aquí, padre, y yo siempre nos hacemos un selfie. Muy bien. Still got shades of your heart.